Última sesión. Hoy vamos a seguir con un caso que empezamos en el conversatorio anterior. En el conversatorio anterior vimos una medida cautelar que fue dictada en el marco de la causa Donda y otros, que buscaba la protección integral de las personas en situación de calle, que denunciaba una política sanitaria deficitaria en relación a ellas y también una política sanitaria que se decía discriminatoria, eh, que planteaban que en general el recurso de los paradores nocturnos era un recurso que frustraba la política sanitaria o el propósito de impedir la propagación del virus, cuanto la gente estaba hacinada con poco espacio y además mostraban escasez de insumos, de medidas preventivas, de protocolos, etcétera, etcétera. Entonces lo que hizo la jueza en ese caso, que es de los primeros días de junio, es dictar una medida cautelar en la cual le pedía al Estado, con plazo de 5 días en general, que informara si existía un protocolo para el funcionamiento y la organización de estos dispositivos de alojamiento de la ciudad. A mí me parece interesante decir que las medidas informativas que pidió anteriormente claramente estaban destinadas a obtener más información que podrían constituir prueba a favor de la demanda o no, pero que mostraban que el juez no tenía suficiente información o suficiente prueba para asentar una decisión. Entonces, claramente eran entre medidas cautelares que le exigían hacer cosas y entre medidas informativas que lo que trataban eran de recabar información más acabada sobre los dichos de la demandante y también sobre los dichos de la demandada que había contestado diciendo que estaba haciendo cosas. Entonces, en esa disyuntiva de uno que decía que no hacía nada y el otro que decía que hacía cosas, pidió que le diga si tenía protocolos específicos y que le mande la documentación que lo acredite, si tenía protocolos para casos en donde hubiera confirmación de COVID y para casos sospechosos y que le mande la documentación que acredite, y a la vez si había efectuado testeos masivos y cuánto, dónde, cómo, y que le mande documentación respaldatoria. También le pide que le diga si había vacunado a la gente de la gripe, a cuántos, a cómo, dónde, y que le mandara una planificación de esas correspondientes vacunaciones. Finalmente, información bien detallada sobre cómo funcionaban estos paraderos nocturnos, o sea, qué cantidad de camas había disponibles, los ingresos y los egresos que habían existido desde el 20 de marzo, régimen de alimentación, insumos y qué medidas preventivas se tomaban ahí, ¿no? Finalmente, con relación a los casos positivos, le preguntaba dónde eran derivados, cómo se realizaban, etcétera, etcétera. El gobierno apeló unos días después, el 11 de junio, apela esta medida, la Cámara le rechaza la apelación al gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad presenta una gran lista de documentación muy diversa frente al juez. El juez toma toda esta documentación, le corre traslado a todas las personas, a todas las organizaciones y personas que habían formado parte, todas ellas contestan diciendo no se cumplió la medida cautelar y entonces inician un proceso reclamando el incumplimiento de la medida cautelar, detallando en qué no se había cumplido, en general en falta de documentación respaldatoria de lo que el gobierno decía que había hecho, mayormente. Pero además de eso se presenta ahora unas 4 o 5 personas en situación de calle en un parador en particular y que tenían COVID positivo, o sea que estaban contagiadas, y denunciaban la situación en ese parador y lo que había pasado en ese parador desde el momento en que ellos se contagiaron, ¿no? Entonces, cómo fue evolucionando el contagio y la propagación adentro de ese parador sin que el gobierno tomara medidas oportunas y eficaces para evitar esa propagación, pero sobre todo denuncian que ellos están en una situación muy complicada porque están contagiados y están ahí adentro y no los trasladan, y algunos de las personas a las que ellos representan, que son todas las personas contagiadas, que son más del 50% de ese parador,
tienen más de 65 años, tienen las enfermedades o la comorbidad que determina su situación de riesgo, y de acuerdo a cualquiera de los protocolos que están disponibles para los dispositivos del Estado en este momento, deberían ser trasladados a otros lugares teniendo en cuenta su situación particular de riesgo. Esta es la situación. El juez analiza que casi todas las críticas que hacen las demandantes, organizaciones y personas, al cumplimiento de su medida cautelar de junio, eran acertadas. Es decir, efectivamente el gobierno no acreditaba suficientemente la mayor parte de las cosas que decía y no había respondido muchas de las preguntas que se le hacían. Esta primera parte, digamos, del incumplimiento me parece importante mostrar que es un gran problema, porque si el gobierno no da esa información, las demandantes no aportaron esa información, es muy difícil establecer la dimensión de lo deficitario que es la política pública en materia de situación de calle y prevención de COVID. Entonces, esa información está en poder del gobierno, el gobierno se niega, entonces lo que hace el juez en este segundo fallo dice, incumplieron, ahora se las pido de nuevo con una multa de 10.000 pesos por día de incumplimiento. O sea, le doy 5 días de nuevo y le voy a aplicar 10.000 pesos de multa al jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires si no cumple con esto. Le pide algunas cosas más de las que les pidió en la medida cautelar, en la primera medida cautelar, ¿no? Porque ya ahora sí tiene un poco más de información. Entonces, por ejemplo, cuando se refiere al protocolo, específicamente le pide, o sea, a la primera medida le pide específicamente que notifique el protocolo de actuación a los distintos dispositivos, y que dote de los profesionales de salud que fueran necesarios según el caso, ¿no? Entonces, ya no le pregunta si tiene el protocolo, sino dice, si este es el protocolo que va a funcionar, debe notificarlo a todos y documente, por supuesto, la notificación, o acredite la notificación. Y luego le pide lo mismo en relación a documentación, en relación a los testeos, en relación a la vacunación, y le pide que informe las mismas cosas que le había pedido antes, cantidad de camas disponibles, ingresos y egresos, pero todo bajo el apercibimiento de aplicar la sanción de 10.000 pesos. Y finalmente hace lugar a la medida cautelar que habían pedido estas personas contagiadas de COVID que están viendo en los paradores, en este parador de San Francisco de Asís. Y esta medida es una medida fuerte, ¿no? Porque lo que ordena es que traslade de inmediato, traslado urgente a instituciones de aislamiento extrahospitalario para las personas que dieron positivo, que presentan síntomas leves, por un lado. A las personas con COVID positivo, con criterio de alta institucional, a otros espacios del hogar que le garanticen el aislamiento, y el traslado urgente a instituciones hospitalarias de personas con diagnóstico de COVID positivo que estén alojadas ahí y que presenten síntomas moderados y severos y que sean mayores de 65 años de edad. Acá, todo esto, por supuesto, bajo multa de 10.000 pesos por cada día de demora en el cumplimiento que debe hacerse dentro de los 5 días en general todo. Acá una cosa que me parece interesante es, el juez no hace lugar a la idea todavía de que hay discriminación porque son trasladados a lugares diferentes a hoteles, ¿no? El juez dice, es verdad que no se está cumpliendo el mismo protocolo, no se está cumpliendo el protocolo que la ciudad se dio para todo el resto de sus dispositivos, por lo tanto ordeno como cautelar que cumpla con ese protocolo y que ordene los traslados que ese protocolo establece cuando se detectan casos de COVID positivo, pero por otro lado, no está diciendo trasládenlo a hoteles, o traslada a los demás, o trasládelo a tantos. Y ahí lo que dice es, no tengo evidencias de que los lugares a donde lo están trasladando, a este lugar de Costa Salguero, que es un alojamiento en Costa Salguero, no tengo evidencia de que Costa Salguero no sea un lugar razonable,
o equiparable a los hoteles, o que haya desigualdades manifiestas entre las prestaciones de este lugar y las prestaciones de los hoteles. Entonces ahí me parece que lo que hace es, otra vez, digamos, quedar dependiendo de evidencias que no tiene para poder hablar de discriminación en esas circunstancias. Y por otro lado, lo que está haciendo al distinguir la primera medida cautelar de esta segunda medida cautelar, me parece que la primera medida cautelar es: necesito esta información para evaluar la deficiencia general de la política sanitaria, y en la segunda medida cautelar lo que está diciendo es: cumpla con el protocolo que usted dice se aplicaría en estos casos para los casos de COVID positivo, que son los casos más urgentes, ¿no? Entonces ahí da órdenes directas. Una cosa que a mí me pareció interesante, y un párrafo que me pareció interesante de la decisión, es este que está casi antes del resuelvo, en donde dice que la posibilidad cierta de que situaciones como la descrita, o sea, como la descrita en este hogar San Francisco de Asís, ¿no? Lo que pasó ahí, que por otro lado es lo mismo que había pasado en Retiro, ¿no? Entonces, la posibilidad cierta de que situaciones como la descripta se repliquen en otros dispositivos similares del gobierno de la ciudad o conveniados, no hacen más que ratificar la imperiosa necesidad de actuar extremando los recaudos y prevención de atención de quienes lo habilitan y ordenen, bla, 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 bla. Ahí hay una cosa que a mí me llama la atención. Si ya ocurrió Retiro y claramente se está denunciando que lo que pasó en Retiro es porque los paradores no son aptos para evitar la propagación, ¿no? Ocurre esto de San Francisco de Asís, ¿no? Se describe cómo ocurre lo de San Francisco de Asís y que no se están cumpliendo los protocolos. Lo que yo veo es que jueces están teniendo bastantes evidencias de la petición más fuerte de los demandantes, que es la petición de que los paradores no son el lugar en donde pueda contenerse a esta población, evitando la propagación. O sea, que los paradores son lugares en donde ningún protocolo funcionaría por las condiciones de hacinamiento que hay y demás. Sin embargo, esto no lo está diciendo. Está diciendo todo lo que no tiene probado, ¿no? Pero no está, no está como poniendo sobre la mesa que, dado dos casos ya de paradores en donde ha habido propagación extensa, podría tener evidencias de que todo el sistema o toda la política es en general deficitaria. Bueno, no sé qué piensan ustedes. Hasta ahí yo un rato. No, yo sigo pensando lo mismo, no entiendo la clara discriminación, digamos, o sea, el estándar, me resulta tan claro el estándar diferente con la situación de la gente que llegaba afuera y que tenía que hacer cuarentena, que nada, no termino, me resulta muy clara también la discriminación por parte del juez, digamos, como decís vos, si los protocolos son, si se le da ante situaciones parecidas, medidas distintas, y ya tenés dos situaciones donde esos medios, los fines que derivan son negativos, por qué el juez no toma ese punto, digamos? No, eso no lo termino. Va, sí, obviamente que lo entiendo, pero no. Me parece que sería el punto central. Como que las ONG, por muchas veces por la cuestión de agenda que tienen o que tenemos, no van a lo más sencillo, a lo más concreto. Obviamente que no estaría dentro de la agenda que están buscando ellos, pero me resulta muy notorio. Uno podría decir que es muy notorio estar en un parador, la diferencia entre estar en un parador y estar en un hotel. Ahora, no está claro que ese es el alojamiento de Costa Salguero a donde mandan a los COVID positivos, ¿no?
y cuán diferente es ese alojamiento de costas. El protocolo manda a hoteles una vez que están en situación de sospecha fuerte, ¿no? Entonces, la diferencia estaría no entre los que están en los paradores y los que están en los hoteles, sino entre los que están en Costa Salguero y los que están en hoteles. Comparativamente, para poder hacer esa comparación tenés que tener información respecto a cuál es la situación de ese lugar de Costa Salguero a donde van COVID positivo. Para saber, digamos, si ahí la atención es razonable o equiparable a la de los hoteles o no. Y lo que está diciendo el juez es no lo sé, ¿no? Y eso es como complicado porque toda esa información está en manos del gobierno, ¿no? Y no sería de tan fácil acceso a las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en este momento, digamos, de aislamiento. Entonces, ahí hay un problema. Si el juez estuviera comprometido con saber si lo es o no, iría y haría dos, ¿cómo se dicen? Visitas oculares, no sé qué. Una constatación. Dos contrataciones oculares a un lugar a otro, pero sin embargo su estrategia es esta, la de documentar la información a través de informativas, y no estaría funcionando. Pero ahí puedo agregar algo que para mí es un problema que no, la verdad es que no me acuerdo bien si lo charlamos la semana pasada, pero para mí es un problema que en general tiene cómo pensamos la igualdad o la desigualdad, y en especial respecto, por ejemplo, de la prueba. Y a mí me parece que hay un tema que es, si uno conoce que se trata de una población vulnerable, que se trata de una población discriminada históricamente, etcétera, etcétera, debería quizá invertirse la carga de la prueba y es, mire, señor Estado, yo voy a suponer que el trato de mandarlos a Costa del Salguero es un trato discriminatorio y usted, en todo caso, me va a tener que demostrar que el trato no es discriminatorio. Me parece que la idea de igualdad más robusta nos dice esto en términos de prueba y que todavía no ha colado, por lo menos en mi sensación, en los tribunales de justicia, ¿no? Y que siguen siendo clásicos tribunales, esto que existe, hablamos la semana pasada, de clásico de el litigio que confronta uno con otros, y en este caso es, bueno, mire, yo le voy a tratar esto como una cuestión de discriminación, y si usted me lo prueba de que no, perfecto, pero en principio se trata de un trato discriminatorio. Y me parece que eso es lo que no aparece ni en el anterior fallo, ni tampoco en esto. No sé qué piensan ahí, y que en general se dan los casos de igualdad, por lo menos para mí, la forma en que se valora la prueba. Sí, ahí. Por alguna complejidad. ¿Querés hablar? No, solo que lo que no nos consta a nosotros es si la demanda, solicitaron esto las partes actoras, ¿no? El tema de la inversión de la carga de la prueba. Entonces, en algún punto ahí quedamos condicionados a, digamos, lo progresista que puede ser la justicia o no. O sea, esto de convertir un caso en colectivo, o si el juez de oficio dice hago una inspección ocular, cuando en una cautelar, obviamente hay muy poca prueba para aportar, no tenés prácticamente nada de testimonial. Entonces, en algún punto creo también ahí que hay, por lo menos mi sensación, pero sin haber leído el tema de la demanda, pero cuando leíamos la sentencia anterior, estaba un poco desordenado lo que pedían las partes actoras. Era como un gran quilombo, una gran pelota, y tiro todo esto. Entonces no estaba muy claro, si bien mencionaban la discriminación, para mí también es clara, con respecto a la gente que viene de afuera, que va a hotel, y la gente que está ahí hacinada, en las villas o en estos lugares que tienen, en estos paradores que tiene el gobierno. Tampoco estaba muy claro qué estaba pidiendo. Me da la sensación a mí, por lo menos con la lectura de la sentencia, Donda y compañía en la demanda. Y ahora cuando leía también esta última sentencia, cuando veo que se agrega otra cautelar más de las personas en situación de calle, cuando lo leía me da la sensación que ellos serían como muy buenos testigos para una demanda. Porque el detalle que tenían ellos, porque eran justamente las personas perjudicadas, era como excelente, como para una testimonial. Pero obviamente en una cautelar no tenés esto, y también se presentaban tarde. Así que también lo pensaba yo, decía como abogado, no sé, si conversaban entre ellos lo que le llaman el frente actor, en un punto es, bueno, que se presenten ellos como demandados, que como parte actora, que quizás también nos sirve para el momento de la sentencia, porque también lo que presentaban estos nuevos actores era el mismo tema. O sea, si bien pedían cosas específicas, era más claro, obviamente, claro, cuando leemos la sentencia, pero también era parte del mismo problema.
Lo vimos cuando vimos Internet en las villas, ¿no? La paradójica situación de que no había coordinación de los demandantes, ni había habido, digamos, como una estrategia compartida, y se ve también ahora cuando denuncian el incumplimiento que todos denunciaron por su parte de manera seccionada, ¿no? Que hicieron un trabajo, en algunos casos repetitivos, en la crítica de lo que había aportado, si había cumplido o no el gobierno con la cautelar de junio. Y eso me parece que claramente ahí se ve, puede ser un problema también que tenga que ver con la situación de aislamiento y las pocas posibilidades de trasladarse y de organizarse, ¿no? Pero de verdad es una cosa que se nota, digamos, como complicada. Ahora, yo veo una complejidad en la cuestión de pensar en términos de presumir la inversión de la carga de la prueba, que me parece que yo en lugar de juez estaría pensando, hay una saturación de camas, ¿no? O sea, hay una saturación de espacios extrahospitalarios. En ese campo de saturación, la decisión de mandar a uno o a otro es una decisión que podría ser discriminatoria, pero lo cierto es que no toda la gente que le detectan COVID los mandan o a un hotel o a un espacio de aislamiento o a un espacio extrahospitalario. Eso no está pasando, digamos, a mucha gente le dicen quédate en tu casa y desde ahí lo vamos resolviendo a medida que los síntomas van siendo más graves. Entonces, esas decisiones, que son unas decisiones muy centralizadas, pero de las cuales no se transparenta nada, ¿no? Es muy difícil calificarlas o presumirlas de discriminatorias. ¿Cuál sería el punto de apoyo para que uno presuma que son discriminatorias? Uno sabe que a pesar de que el protocolo dice eso, la saturación de las camas hospitalarias y la saturación de los espacios extrahospitalarios para el aislamiento está llevando a tomas de decisiones ad hoc, ¿no? Fuera del protocolo. ¿Qué no sería presumir que en esas decisiones se segrega, porque se está segregando a las personas en situación de calle? Yo me imagino la contestación del gobierno, no puedo aplicarle el protocolo plenamente porque ya tengo saturación de espacios, no tengo dónde mandarlo. No le puedo aplicar el protocolo plenamente porque no puedo poner médicos ahí en un lugar donde hay 200 personas, cuando tengo otros espacios, no tengo a los médicos adscritos a atender a 1000 personas, ¿no? Me puedo imaginar eso porque es cierto que hay protocolos, pero es cierto que el momento es ya un momento de dimensiones de tensión muy complicadas. Si estuviéramos en un juicio de daños y estamos mirando hacia el pasado, cómo actuó hacia el pasado el gobierno, y bueno, marzo y abril probablemente podemos decir fue discriminatorio. Pero en este momento en donde Cava empieza a tener ya ciertos niveles de saturación, quizás sea más complejo para un juez sencillamente decir, presumo que el incumplimiento del protocolo está fundado en razones discriminatorias, y por lo tanto invierto la carga de la prueba para que me pruebe que incumplió el protocolo en estos dispositivos. Me parece que ahí hay, y por otro lado, para que esa inversión de la carga de la prueba se dé, en general tienen que tratarse de categorías sospechosas, ¿no? Esa es la jurisprudencia de nuestra Corte. Y esas categorías sospechosas, en general, en la visión más conservadora, son primero las categorías de la Constitución del 53, o sea, los migrantes, los extranjeros, las personas de color y para de contar. Después incluyeron mujeres y que yo con los tratados internacionales otros. No estoy tan segura, no conozco tanto la jurisprudencia de la Ciudad de Buenos Aires para pensar que estemos ante una categoría sospechosa en el caso de las personas en situación de calle. Esa inversión de la carga de la prueba en general requiere la idea de que ahí hay una categoría sospechosa.
Y eso también, digamos, hay mucha gente que dice que no se construye a partir de la mera vulnerabilidad o de tratarse de un grupo minoritario nada más la idea de categoría sospechosa, sino que tiene que estar reconocida en algún instrumento constitucional. Pero bueno, eso. Tiene una complejidad divina el caso, pero pero a la vez difícil de desatar, ¿no? A mí me parece que en la Ciudad de Buenos Aires lo que no recuerdo bien es de dónde es, pero hay sentencias que hablan de la pobreza como categoría sospechosa, ¿sí? Como, no sé si la llama técnicamente así, pero aún así me parece que, digo, uno podría construirla a la luz de los tratados internacionales y quedaría muy bien construida. Porque para mí el problema de estos casos es que cuando lo miramos con el diario del lunes, ya está, o sea, el caso ya está resuelto, porque lo que va a pasar lo que va a pasar con las personas que van a los paradores, que son las personas de menores recursos o en situación de calle, esas personas van a morir o van a quedar con secuelas en su salud muy fuertes y ya está, digo, por más que después le reparemos y demás, me parece que ahí hay un problema, si se mueren, bueno, ya es gravísimo. Entonces, para mí estos casos, o mirar la igualdad en estos casos, implica como repensar la estructura del proceso. Un poco también lo que decía Diego, bueno, no sabemos si las partes pidieron esto. Bueno, pero quizás si el juez lo vio y tiene alguna información de que esto está pasando, por lo menos debería pedirle al Estado, porque si no siempre dependemos de que el Estado no nos aporte la prueba para no poder decir acá hay una situación de discriminación. Y el Estado no va a aportar la prueba porque, digo, no sé cuántos días pasaron de la sentencia, pero van a seguir aplicándoles multa de 10.000 pesos y el Estado no la va a aportar a la prueba porque no la tiene, creo, digo, pensando en la buena voluntad del Estado, que el Estado está en una situación de colapso y entonces mandamos a la gente, bueno, estos van acá, digo, porque no creo que nadie esté diciendo, bueno, los de las villas van a parar a los paradores, sino que es por dónde llegan a atenderse, esas personas terminan siendo derivadas a ciertos lugares. La gente que no vive en las villas va a atenderse a otros lugares y nos derivan a otros lugares. Entonces, me parece que no es mala voluntad del Estado, sino que está funcionando de esta manera porque estructuralmente está funcionando así, y no sé si alguien se puso como a mirar que esto tiene efectos discriminatorios respecto de ciertas personas. Liliana, lo que pasa es que funciona así porque estructuralmente la discriminación es así. O sea, es el caso más claro de discriminación estructural. O sea, y de sesgo implícito cuando vos definís la política. Eh, nunca se pensó que el tipo que llega de Italia eh, con un alto grado de posibilidad de estar contagiado, mandarlo a un parador, ¿no? Se lo manda al Hotel Panamericano. O sea, ni siquiera que lo mandaron a un motel, al Panamericano. Entonces, y a la gente en situación de calle lo mandaba a un parador hacinado, que hasta sería peor que quizá para el tema del COVID que estar en la calle. Entonces, ahí está para mí la notoria desigualdad. Después que si los protocolos, si vos ahora podés decir estamos superados o no, bueno, o sea, eso es, a ver, al Estado le dejamos, al Poder Ejecutivo le permitimos trabajar en base a DNU y resolución y protocolo, porque la ley no alcanza a tener respuesta. Si tampoco eso alcanza a tener respuesta, ya, o sea, no sé hasta dónde podés seguir flexibilizando la posibilidad de tener reglas para poder evitar, como en este caso, discriminaciones. Eh, y volvemos a lo mismo. O sea, a ver, es una cuestión de prueba, pero me parece a mí que, como decía Diego, por lo menos no en la demanda, pero en la reconstrucción de la demanda que hacen en la sentencia,
si bien en un momento las ONG tiran la cuestión discriminatoria, después se va mucho más por el lado de una cuestión estructural de no tener vivienda, digamos, de la falta de vivienda de esa gente. Y se van más para uno de ese lado, y el juez vivo le sale con otra cosa para no comprometerse. Me parece que no fueron tanto por la cuestión discriminatoria, porque me parece, repito, no era lo que estaban buscando las ONG. No fueron a pedir alójenlo en lugares con habitaciones individuales. ¿Entendés? Si hubieran pedido eso, yo creo que hubiera sido mucho más difícil para el juez tener que estar pidiendo tantos datos. O sea, tener que decir, o sea, a ver, hay hoteles, ustedes tienen un convenio con hotel, ¿cuántas habitaciones tienen? ¿Por qué no los mandan ahí? ¿Cuál es la razón? Sí, no, y listo. O sea, a partir de ahí la prueba sería mucho más fácil. Pero bueno, me parece que la ONG buscaron otra cosa. ¿Alguien? Yo no estoy muy segura de que todos estemos hablando de lo mismo cuando hablamos de discriminación y cuando hablamos de los problemas probatorios, ¿no? Y Leandro acaba de hacer como una conexión entre las dos cosas. Al ver que no hubo un aporte de prueba contundente en relación a qué hoteles tiene disponible o no el gobierno y demás, pareciera ser que las ONG no estuvieran interesadas en hacer el caso de discriminación, ¿no? O no estuvieran tan interesadas en hacer el caso de discriminación. Y por otro lado, lo que parece es que en realidad, al igual que el gobierno no tiene información, las ONG tampoco tienen esa información detallada, ¿no? Es un mundo en donde no hay información, digamos, completa. Las informaciones son parciales, sin embargo, se presenta un caso colectivo contra toda la política pública, ¿no? Y contra, y que piensa en una discriminación estructural. Lo que me pregunto yo es, si no hay suficiente prueba para mostrar la discriminación estructural, estratégicamente, ir contra un parador, por ejemplo, ¿no hubiera conseguido una medida más rápida de parte del juez? O sea, vas contra un parador donde tenés ya todos los datos y todas las cosas y te concentrás en tratar de mostrar que ahí la cosa está mal. Quizás construir el caso de otra forma. Eso no hubiera generado órdenes más directas. De hecho, se presentan estas 5 personas, dicen, somos representantes de todos los que están contagiados de COVID en este parador, venimos a pedirle que para este parador nos dé tal y tales cosas. Y esas cosas se las dan inmediatamente, ¿no? Y les cuentan detalles de cómo se come, de cómo se vive, de qué se hace y qué no se hace dentro de ese parador, ¿no? Ahí se le da toda la información que el Estado no está queriendo dar, se la dan a modo de declaración jurada al juez. Entonces, me parece también ahí que hay una cosa, digamos, de que la pretensión estructural así de grande tiene también este problema, ¿no? Uno puede ir a lo estructural a través de la presunción de discriminación y a través de decir, pasó Retiro, pasó esto, bueno, quizás tenemos que pensar que si el gobierno no responde, no nos da la información para que diga lo contrario, se presume que lo está haciendo en todos los paradores, ¿no? Que la misma incompetencia que tuvo el Retiro y que tuvo en este último parador está replicada en todos los paradores. Parece que esa sería una lógica que el juez podría adoptar hacia futuro, ¿no? Ahora, lo que prueba eso hasta ahora es claramente deficiencia en la política sanitaria para esta población. Que esa deficiencia sea discriminatoria, la manera en que tenemos de pensar lo discriminatorio en general es en términos comparativos. Y sin información es muy difícil hacer eso de lo comparativo,
¿no? Sin información acerca de cómo son los hoteles en comparación a Costa Salguero, qué le pasa a una persona que hoy es diagnosticada en COVID positivo en relación a qué le pasa a un COVID positivo en uno de estos paradores. Ahí me parece que se hace difícil esa cuestión probatoria, sobre todo en circunstancias como esta, ¿no? En donde hay mucha concentración de las decisiones, poca transparencia de los criterios de decisión, digamos, poca transparencia de la información. Los criterios sí están ahí, pero la información no está. Entonces, caso por caso yo puedo criticar que no se están cumpliendo con los criterios, ¿no? Pero para hablar de una discriminación estructural tendría que tener toda la información de todas las decisiones, que tampoco pareciera ser que se estén documentando, ¿no? Entonces, mucha concentración de las decisiones, poca transparencia y poca documentación en esas decisiones, hace muy difícil que uno pueda criticar en términos comparativos la política, ¿no? Uno puede criticar su deficiencia, sin duda, y me parece que eso, pero en términos comparativos, hacer un caso de discriminación se vuelve complejo, digamos. Uno se tiene que tomar muy en serio la idea ahí de categoría sospechosa, ¿no? Es ineficiente con respecto a este grupo es una categoría sospechosa e invierto la carga de la prueba. Esa es la única forma en que funcionaría, pero uno tiene que tomarse fuerte eso, para invertir la carga de la prueba, porque en los términos clásicos de comparar información, de contrastar información comparativamente, se hace muy difícil con la información que está disponible, me parece, y sobre todo que parece que el Estado no está produciendo, ¿no? Pareciera ser que el Estado no está produciendo ni está documentando esa información que podría probar su tratamiento discriminatorio. ¿No hay más opiniones? A ver, yo digo algo, María, perdón, con respecto a lo que vos decías de cómo construir el caso, y la comparación de la captural que se presenta, de estas personas que están en el parador y lo que se había presentado anteriormente. Me acordaba algo que decía Luciana la vez pasada cuando nos reunimos, que decía que la sentencia le quedó como con gusto a poco. Yo también compartía esa sensación, pero también tenía la sensación de que la demanda me dejaba gusto a poco, porque vuelvo al punto de que era como, no era ordenado y no estaba claro lo que se pedía. Obviamente esto leyendo la sentencia, porque no leímos la demanda. Pero en cambio, con la cautelar de estas personas que presentaron a los paradores, era bien claro lo que pedían y estaba bien claro los hechos. Entonces, la resolución fue muy distinta. O sea, con la claridad que hubo el pedido, también hubo claridad en la sentencia. Pero con la otra cautelar, yo cuando leí la resolución también me dejaba gusto a poco, pero tampoco daba para mucho más, creo, porque nos faltaba un montón de información para poder resolver a favor de una forma que quedemos más satisfechos con la parte actora. Pero también entiendo el contexto, es complejo empezar a meter amparo por acceso a la información pública cuando necesitas moverte rápidamente porque la gente se está muriendo. A mí, ¿se me escucha? A mí lo que pensaba recién mientras hablaban es, ¿por qué si los operadores judiciales y los jueces, bueno, ni hablar en las distintas instancias, ¿no?, del Poder Judicial, se sabe que este tipo de procesos siempre atraviesan muchas instancias, ¿no? Ya vamos viendo dos de una medida cautelar. Generalmente es usual que este tipo de procesos tan estructurales, tan macro, digamos, atraviesen muchas instancias. ¿Por qué no se utiliza como una forma de acercarse de a poquito al
al objetivo, utilizar los estándares mínimos que uno, bueno, en este caso me pongo en lugar del juez, la jueza, creo que es juez, y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo más urgente que se necesita en este parador o en este hogar? No sé, profesionales en la salud, un protocolo que recién estaba leyendo el protocolo y es desastroso, digamos. La letra del protocolo no tiene ni por no se acerca a la realidad de un parador. Entonces, por lo menos, rehacer el protocolo, digamos, leer el protocolo antes y decir, bueno, rehaga estado usted el protocolo teniendo en cuenta estos 3 criterios. Ni siquiera tiene que ser una cosa que haga una gestión, que algo propio del órgano administrador, no, pero tenga en cuenta para rehacerlo estos 3 criterios y ponga, no sé, asistencia sanitaria de primera atención primaria de la salud, 24 horas, no sé, y medidas, no sé, algo más, las 3 cuestiones básicas que tiene que tener el protocolo. Entonces, si después en una segunda instancia o las organizaciones sociales pueden, les da una herramienta para intimar que no se está cumpliendo algo chiquitito. O sea, que en realidad es enorme, no es chiquitito, pero digamos, utilizar los estándares, utilizar medidas medibles, y si no te las da el Estado, ponerlas vos como Poder Judicial, digamos, poner, en vez de, aparte de solicitar información que te va a ayudar a medir, poner vos formas de medir, digamos, otorgarle vos al frente actor una forma, una rime, no sé si se me entiende. Estoy quejosa de palabras hoy, pero bueno, eso quiero decir. Bueno, la primera cautelar le pedía saber si tenía protocolos de organización y de funcionamiento de estos paradores y protocolos de prevención, etcétera, etcétera. O sea, estaba buscando saber si existían, y lo que hizo en esta segunda es deducir cuáles serían los protocolos aplicables, y con eso, digamos, sacó los primeros mínimos para por lo menos darle órdenes concretas respecto a los que estaban contagiados, ¿no? Pero mirá, Mariela, las organizaciones sociales que participaban en la primera medida cautelar ya denunciaban que los protocolos no tenían una visión preventiva, que era una visión del daño, que los protocolos actuaban ante el daño, ¿no? Que no tenían ninguna medida de prevención en la más mínima, que solamente tenían una medida como el viejo derecho de daño, bien actuar ante el daño y cero prevención. Y en ninguna disposición de la cosa les manda a rehacer el protocolo. Rehágalo con una visión preventiva, repiense el protocolo con estos parámetros que lo impulse hacia adelante en garantizar derechos. Lo que decía es importante porque en algún punto es sintomático, ¿no? Es sintomático de hacia dónde va el caso. Si está validando los protocolos existentes, quiere decir que está validando una situación no preventiva dentro de los... Algunas de las organizaciones dijeron ningún protocolo serviría para un parador. No hay protocolo que pudiera garantizar la prevención en un parador. Pero pareciera ser que eso o lo sacó de su imaginario o no está, no va por ahí o espera una sentencia para hacerlo, pero la sentencia va a llegar en 2 meses, ¿no? Entonces, ya la prevención en esa instancia no tiene mucho más sentido. La prevención tiene sentido como cautelar más que como sentencia. Entonces, sí, es cierto, eso que vos ves me parece que es un punto, es el no meterse con protocolos preventivos, el no meterse con las falencias de los protocolos, ahí estaría mostrando que va a atender lo urgente, o sea que se va a concentrar en los que están contagiados y en cómo atender cuando hay contagios. Eso sería una pena, pero es probable que es una probabilidad. Perdón, Estamos escuchando tu teléfono, Leandro. Hago una pregunta, y ahí en este caso, como lo propone Luciana, ¿no? Que el juez debería
meterse en estos protocolos más preventivos. Pero no debería, en todo caso, decir algo respecto del protocolo existente que no lo dice, ¿no? Debería decir, este protocolo es inconstitucional, este protocolo es insuficiente, este protocolo, digo, y me parece que no se mete al fondo, y me parece que eso sería necesario para que el juez o la jueza decida formar otro protocolo o idear otro protocolo, y eso no aparece, o sea, en ningún momento se mete a pensar sobre la suficiencia o no de las medidas, digo, por lo menos en el primero y en la primera parte. Ay, perdón. Hola, ¿se escucha? Sí. Yo no escucho. Hola, ¿cómo están? No, a ver, me parece muy interesante todo, no voy a decir nada nuevo, simplemente a mí me parece que como hay distintos estadios, digamos, para analizar, lo que planteaba el compañero acerca de la discriminación real o política existente o material, digamos, es desde todo punto de vista es así. Está como implícito, como asumido que quien viene del exterior va a un hotel y que los que están en los paradores están ahí. Me parece que eso es incuestionable, funciona así desde todo punto de vista. Después me parece que, digamos, la dimensión estratégica de cómo uno va elaborando el conflicto, me parece siempre que es sustancial, era un poco lo que hablamos el otro día. Habitualmente las organizaciones o los que trabajan con cuestiones de políticas públicas en emergencia, lo que generalmente pasa es que hay que meter un amparo porque algo es urgente y hay que armarlo en una tarde. Generalmente funciona así, uno no tiene el tiempo por ahí de elaborar un amparo en este caso como le gustaría. El tema de la precisión para armar acciones colectivas, estructurales, en el caso del amparo, pero en el genérico de acciones públicas o de envergadura, me parece que hay que ser muy cauto y uno va aprendiendo en términos de la estrategia adecuada para lograr lo que uno quiere. Y me parece que ahí hay como distintas aristas. El objeto es esencial. En los amparos habitualmente se le erra al foco o al objeto. No es lo mismo pedir que la gente no tenga frío o no se contagie de COVID que pedir que se modifique un protocolo, que pedir que quienes están en un parador vayan a un hotel. Me parece que eso uno lo tiene que tener claro, aun cuando parezca una obviedad. Delimitar bien el objeto es muy importante. Después está la cuestión probatoria de evidencias que a uno le van a servir, que también tiene que ser muy cauto con la prueba que trabaja y que pide. Nosotros tenemos a favor lo de la carga probatoria dinámica, que es imponer a quienes están en mejores condiciones realizar la prueba, que me parece que es algo que uno tiene que explotar, pero también con precisión. Y por otro lado, lo último, me parece que también hay un montón de herramientas, al menos en Neuquén las utilizamos, a veces va bien, a veces no, pero hay montones de normas bajando desde los tratados hasta lo procesal cotidiano que te permiten resolver las cuestiones más sencillamente. Doy dos ejemplos sencillos. En lo procesal penal en Neuquén está la instancia de mediación. Entonces, hay un artículo en el código que prevé la resolución del conflicto como un genérico de primacía que tiene el Código Procesal. Entonces, utilizar la cuestión de resolver el conflicto en la medida que uno tenga claro el objeto, la prueba y qué es lo que quiere lograr, te da una perspectiva enorme para trabajar en la medida que te hagan lugar a esta instancia que generalmente es en una mediación. Y la otra cuestión, más en lo civil o en lo laboral, que también se usa en perspectiva de género, en violencia contra la mujer e inclusive en amparo contra particulares, es pedir la instancia de conciliación que puede habilitar el juez.
¿Por qué? Porque en la medida que el juez habilite esta instancia de negociación, conciliación, tiene distintos nombres, se reduce mucho la cuestión de la prueba, de lo que uno quiere, y empieza a afinar el lápiz, digamos, con el objeto. No es lo mismo en términos escritos que traslado, que ofreceme la prueba, que corra ese traslado a la contraparte, que en una reunión donde están todas las partes, en este caso estaría un representante de CABA, las organizaciones sociales, viendo cómo la cuestión se puede resolver, no digo inmediatamente porque tiene que ver con una política pública, pero al menos todo lo que tiene que ver con la prueba o con la demostración de lo que sucede y de lo que uno quiere en una audiencia que puede demorar 10 horas, pero se puede hacer en el mismo día, que es lo mismo que por ahí demora un traslado. Y esto también es la teoría de cómo uno va corriendo los límites en torno a lo que puede o no puede hacer el juez. Me parece que el juez cuando quiere, al menos en Neuquén, hace lo que quiere. Hace reconocimientos, va al lugar del hecho, recaba la prueba en 2 horas, en 3 horas o se toma 15 días. El tema es qué presión le mete uno para hacer o provocar toda la prueba para resolver en el menor tiempo posible. Termino con esto. Me parece que en el caso de la estrategia en concreto, si uno pidiera un reconocimiento judicial o como se llama en CABA, para que el juez vaya, él con el chofer del Poder Judicial y una de las partes, a reconocer los paradores y ver realmente cómo están ahí, cómo viven, etcétera, etcétera, es una cuestión que se puede resolver en una tarde sin necesidad de provocar tanto escrito y dilatar tanto el tiempo. En definitiva, me parece que más allá de lo que uno pueda lograr, tener una estrategia de lo que va a pedir, de cómo va a provocar la prueba y cómo va a utilizar todas las herramientas que le van a dar la dinámica al proceso, me parece muy importante. El problema siempre es el tiempo, pero al menos como para tenerlo en cuenta cuando uno quiere intervenir en un conflicto de este tenor. Buenísimo, muchas cosas. ¿Alguien quiere agregar algo? Si no, yo quiero tomar algunas cosas de lo que dijo Marcelo. A mí me parece varias cosas. Una que a mí me interesa particularmente mucho tiene que ver con esto que dijo al principio de lo importante de la determinación del objeto como la estrategia central del litigante, ¿no? Y a mí ahí me parece una cosa que ha sido una especie de, digamos, de distorsión, si se quiere, de los litigios colectivos, y parece estar mucho más distorsionadas en los lugares donde los litigios colectivos tienen mayor amplitud, como en Cava, ¿no? Donde el juez de oficio llama a la gente, convoca, hace cosas, instruye, etcétera, etcétera. Que me parece que tiene que ver con su potestad para la determinación de la litis, ¿no? Lo que nosotros vimos es que cada uno de los accionantes pusieron distintos objetos, ¿no? Y distintas cautelares, pidieron cosas de las más diversas y pidieron distintas cautelares, pero quien termina fijando de alguna forma cuál iba a ser la cautelar es el juez, tomando una de las cautelares que le habían pedido en la primera cautelar, ¿no? Tomando una de ellas, y termina formateando con eso de alguna manera también cuál es el objeto del proceso, ¿no? Cuál es la litis. En los procesos civiles eso es muy difícil. En el proceso civil el juez solamente puede formar la litis diciendo Juan dijo tal, Pedro dijo tal cosa, esto es en lo que están en desacuerdo, ¿no? Y el margen para establecer ahí cuál es el punto de desacuerdo es como un margen limitado. En cambio acá se abre un paraguas muy grande y los jueces ahí tienen, digamos, dan muy pocas razones acerca de por qué toman una cosa y no toman otra. Yo recién revisaba, pensando en lo que había dicho Luciana, y me fui a la página 14, el punto 6 de la sentencia, cuando empieza a resolver, dice claramente, claro y fuerte, en el tercer párrafo del punto 6,
casi al final de la página 14, dice que si bien acompañaron el protocolo, de su lectura consta que dicho instrumento no fue diseñado teniendo en miras la situación de la pandemia actual y las necesidades de adaptación a tal situación que requieren los dispositivos de la red. Nada dice respecto del distanciamiento social, de las medidas de higiene, de los elementos de protección, etcétera, etcétera. O sea, tiene muy en claro que esos protocolos. Sin embargo, en su medida cautelar le dice, acredite que notifica de estos protocolos a los dispositivos y acredite que se cumplan, ¿no? Eso es todo lo que tiene en términos preventivos. ¿Por qué esa decisión, digamos? ¿Por qué cuando claramente hay problemas de prevención ahí? Y bueno, me parece que en ese margen de tomar las decisiones de por dónde va a correr la litis. Y eso es muy difícil de controlar para las partes, me parece, ¿no? En este tipo de procesos colectivos. Que vos fijas tu objeto, pones tu objeto, tu demanda y qué sé yo, y después como eso es colectivo, quien defiende a los intereses que no están en juego ahí es el juez, ¿no? Entonces, su potestad de definir la litis es mucho mayor que en cualquier otro lugar porque lo está haciendo en representación de todos aquellos que no están representados en el proceso. Y ahí me parece que hay hay un margen, digamos, de apreciación judicial bastante grande que a veces es bueno y que a veces resulta difícil de explicar, ¿no? ¿Alguien más? Estamos agotando la sentencia a las 7:10. Estuvo bueno igual en los análisis, me parece. Pero alguien que quiera decir alguna cosa más. No, bueno, entonces, para no dar más vueltas, quizás cierro con una cosita que quise decir hoy y que no la terminé de decir, cuando decía que no estaba muy segura de si siempre hablábamos de lo mismo cuando hablábamos de discriminación, que me parece que de alguna manera me la trae de nuevo Marcelo cuando decía, sí, bueno, ya es sabido que las personas que vienen del exterior van a un hotel y se asume que las personas se quedan en esos paradores, ¿no? Se asumen como soluciones para ciertas poblaciones que de alguna manera son, diría, son como soluciones del derecho tributario, ¿no? Cada uno de acuerdo a su capacidad contributiva. ¿No? Entonces, de la misma manera que pagamos impuestos de acuerdo a nuestra capacidad contributiva, tenemos la asistencia estatal en nuestra necesidad particular de coronavirus de acuerdo a nuestro propio contexto preexistente, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Uno podría decir que el Estado lo que está diciendo es, lo que estoy haciendo es evitando privilegiar a una población a raíz del coronavirus. Si siempre van a paradores, ¿no? Si siempre tienen estos niveles de asistencia estatal, ¿sí? No me pueden pedir que, sobre todo en épocas de escasez y qué sé yo, que los privilegie, en una situación, o que tenga una atención que sería privilegiada en relación a otras situaciones y demás. Esa sería una mirada, digamos, desde la perspectiva más conservadora clásica respecto a, no estamos dándole menos de lo que siempre le estuvimos dando, digamos. De hecho, le estamos dando más, sin llevarlo al lugar de sobreprivilegiar su situación. Esa podría ser una mirada, y me parece que desde esa mirada, el criterio, y yo diría que hay algo de eso en el juez cuando su criterio es
yo no sé si los paradores son razonables o irrazonables, ¿no? Porque si el criterio es, si en los paradores tienen una atención medianamente razonable, que respeta, no los paradores, sino los lugares estos a donde los llevan cuando están contagiados, ahí a Costa Salguero. Si en ese lugar, digamos, la atención es más o menos razonable y se puede cumplir el protocolo, entonces no habría razón para hablar de discriminación. Si ese fuera el criterio, digamos, de que se pueden cumplir los protocolos en Costa Salguero y entonces no es discriminación que ellos no los sostienen al Hotel Panamericano, entonces ahí el criterio es ese, se parece al de los impuestos y la capacidad contributiva, digamos, ¿no? Y lo único que se pide es que sea relativamente razonable en relación a la necesidad de la aplicación del protocolo. Por supuesto que esa es una mirada. Ahora, si uno lo mira desde la política sanitaria, claramente si yo estoy contagiada y me mandan al Hotel Panamericano y una persona en situación de calle la mandan a un lugar como un parador, bueno, la política sanitaria, si miro la política sanitaria, pienso que la política sanitaria me está discriminando. El problema es desde qué política lo están mirando. Por eso me parece que hay distintas concepciones de discriminación, porque si yo digo la política si yo miro las políticas seccionadas, la política de hábitat no lo está discriminando, porque está haciendo lo mismo que hace siempre, entonces ellos no ven la discriminación desde su lugar. Ellos están brindándole la salud y están mejorando la salud o la provisión de salud, o las provisiones de salud que usualmente le dan. Ahora, si uno lo mira desde la política sanitaria, uno diría, sí, bueno, cuando el Estado se ocupa de la pandemia, pareciera ser que se ocupa de manera diferenciada uno de otro, de acuerdo a su capacidad contributiva, ¿no? Ahí hay una cosa. Entonces, parece que depende desde dónde lo miremos, juicio sobre la discriminación o no va a ser distinto, va a pasar por distintos elementos de hecho para ser considerado. No solo eso. ¿Y alguien quiere decir algo más? Si no, paramos. A ver, yo, me parece que sí, puede ser lo que vos planteás, Mari, pero, a ver, me parece que sigue estando la cuestión estructural ahí. Yo estaba pensando recién lo que vos decías, bueno, pues es verdad, lo que el juez le da vuelta, no es ni siquiera que lo estamos empeorando, estamos dándole lo mismo, pero si analizás un poco más todas las políticas, o otras políticas que tuvieron que ver con todo este quilombo de la pandemia, y te empezás a preguntar un poco más el sesgo de por qué se hace una cosa u otra de acuerdo al estrato social está en todas. ¿Qué sé yo? ¿Por qué el Estado te tiene que dar la mitad de tu sueldo porque no trabajaste? Y al tipo porque estás en blanco, y al tipo porque es monotributista le tiene que dar 10.000 pesos. Sale del mismo lugar, digamos, sale de rentas generales. ¿Por qué esa distinción? Estamos en una situación excepcional, todo lo que quiera, pero ¿por qué la distinción esa? O sea, se sigue reproduciendo en gran medida las discriminaciones que tenemos constantemente. El tema que creo que, bueno, por eso son discriminaciones, y por eso son discriminaciones estructurales, porque lo tenemos tan naturalizado que a nadie se le ocurre decir, tengo 100 para repartir, por más que vos ganabas 70 antes y vos ganabas 30, bueno, vamos a ganar todo 20, ¿entendés? No vas a ganar vos 35 y vos 10, porque no tiene fundamento, digamos, por qué esa distinción. Entonces, no sé, nada, me dejó pensando nada más, habría que pensarlo. Y creo que lo que vos planteabas también antes con el tema de cómo se plantea el objeto, nada, me hacía acordar por ahí cómo en cierto momento son como dos búsquedas distintas, ¿no? La del litigio estructural y la del caso como ejemplo. Me acordaba de Fredo, digamos.
vos estuviste ahí, por ahí Fredo se buscó un ejemplo, ¿entendés? Como decís vos, buscar una persona que sea discriminada y tomarlo como ejemplo y a partir de ahí sembrar una discusión. No se buscó hacer un litigio estructural a partir de Fredo. Quizá por ahí las ONG están medio sobregirada con una cosa que después no termina, por toda esta dificultad que planteaba Marcelo, el objeto, la prueba a partir de ese objeto, etcétera, termina siendo la amplitud que le da eso al juez a terminar determinando sobre qué va a decidir o no, termina siendo contraproducente para el resultado. ¿Tú, si querés? Nos despedimos. Cierra la grabación. Vale.